Buenas tardes, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, como hoy es viernes, sabemos que nos toca estudio de la palabra y vamos a orar para empezar. Padre Celestial, Padre amado, muchas gracias, Dios, por un viernes más que nos has regalado para poder aprender un poquito más de ti, Dios. Te pido que podamos, lo que vayamos a escuchar, que podamos guardarlo en nuestros corazones y aplicarlo a nuestras vidas, Dios. Te doy muchas gracias por cada hermano que vaya a escuchar y ver este vídeo, y te pongo en tus manos la vida de nuestra hermana Liliana, que es la que hoy tiene el privilegio de traernos la palabra. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ahora a continuación vamos a escuchar la alabanza. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, 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 creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré
creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Bueno, después de haber escuchado la alabanza, vamos ya a dar paso a la pastora Liliana. Hola, buenas tardes, hermanos. Les saludo con la paz del Señor y vamos a dar comienzo a nuestro estudio de hoy. Dios mediante, ya intentaremos que sea el último estudio sobre el libro de Daniel. Y pues nada, quiero invitarles a ponernos en oración, a que oremos al Señor y que nos dé su gracia y que nos dé su misericordia. Y acompáñenme en oración. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu altar. Queremos darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, y la oportunidad que tú nos brindas de podernos acercar al trono de tu gracia y poder estar, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, escuchándola, aprendiéndola, Señor, meditándola, poniéndola, Señor, por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me ayudes, Señor, en medio de mis debilidades, Señor, que recuerdes en mi corazón todas aquellas cosas que tú me has enseñado, Señor, a través de esta palabra que vamos a estar tratando hoy, Señor. Que tú bendigas a tu iglesia, que tú la guardes, Señor, y que también nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Padre. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el estudio que tenemos para hoy sobre el libro de Daniel se llama Panorama Profético del Final de los Tiempos, ¿sí? Entonces vamos a hacer como un resumen de los 3 últimos capítulos del libro de Daniel, del capítulo 10, del capítulo 11 y del capítulo 12. Lo vamos a intentar comprimir lo más que podamos para poder redimir el tiempo. Más que nada eso, redimir el tiempo, ¿vale? Entonces, en la introducción yo tengo lo siguiente: Dios lucha a favor de su pueblo, siempre lo hace, y solo demanda de nosotros, de su pueblo, que seamos fieles a Él. Muchas veces los cristianos, nosotros perdemos de vista la verdad de que el pueblo judío todavía tiene un lugar muy especial en el plan de Dios. El Señor tiene un plan muy especial con ellos. En estas visiones de Daniel muestran cómo Dios obra en la historia para traerlos a la salvación a través de Jesucristo, ¿sí? En los capítulos del 10 al 12 muestran las 4 visiones la cuarta visión, que recibió Daniel, aproximadamente 2 años después de la que se nos presenta en el capítulo 9 que estuvimos viendo la semana pasada. Esta visión proporciona una serie de conflictos entre los seleucidas, los sirios, y los ptolemaicos, que son los egipcios, los cuales afectarían al pueblo judío. Al igual que con las otras visiones de Daniel, se puede ver algo del cumplimiento de las profecías en acontecimientos históricos, mientras que otros segmentos de la profecía se cumplirán en los últimos tiempos. O sea, hay cosas que han sido ya cumplidas, como es por ejemplo la venida de Cristo y toda la situación que pasó con él, su tiempo de ministerio, su muerte en la cruz. Esto ya aconteció, pero hay cosas que todavía faltan por acontecer. Entonces hay una pregunta: ¿quiénes son algunos personajes en la Biblia que se destacan por haber defendido valientemente su fe? ¿Y en qué radicó su valentía? Son 2 preguntas que nos hace el estudio de hoy. Dice que hay muchos ejemplos y el libro de Daniel también tiene ejemplos, ¿sí? De esta valentía por las convicciones que tuvo
que tuvieron Daniel, el propio Daniel y sus compañeros de cautiverio, Sadrach, Mesach y Abednego. Situaciones tales como no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor, por la cual fueron arrojados al horno de fuego ardiendo en Daniel 3. ¿Sí? Vemos que ahí ellos fueron valientes y defendieron su fe. Ya Daniel lo vemos desde el capítulo 1, proponiendo en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿sí? Dice que otra cosa que pasó y mostró valentía en esta situación, en el libro de Daniel, fue el haber orado a Dios, después de que esto se considerara una práctica prohibida, lo cual llevó a Daniel a un foso de leones, y eso está en el capítulo 6. Entonces, vemos que en la Biblia hay también mucha gente que fue valiente, hay mucha gente que guardó sus convicciones fielmente en el corazón, y eso para mí está escrito en la Biblia como un ejemplo para que nosotros también lo hagamos, hermanos, que guardemos nuestras convicciones en el corazón, que no las dejemos salir de ahí. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a leer en el capítulo 10, versículos del 1 al 11, y dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüentos, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Casi no lo termino de decir, os pido disculpas. Hay veces que soy como un poquito tartamuda, se me van las palabras. Bien, pues en esta parte, en este segmento que hemos leído, vemos que Daniel fue fortalecido para entender esta visión. ¿Sí? Dice que esta cuarta visión que Dios le dio a Daniel presenta más detalles de los acontecimientos descritos en visiones anteriores sobre los conflictos que afectan al pueblo judío. Recordemos que todo siempre va en consonancia a ellos. Todo lo que les afectó, todo lo que les iba a afectar, Dios lo reveló a Daniel. Daniel tenía una gran preocupación por su gente, y esa fue la razón de su lamento, la razón de su ayuno, la razón de su oración durante 3 semanas. Sí, vemos de que él estuvo en ese tiempo de intimidad con Dios y
y de búsqueda de Dios. Dice que esa devoción sirve como un ejemplo poderoso de compasión en acción por el pueblo de Dios en un momento decisivo y difícil, que eso lo deberíamos de hacer siempre, no solamente cuando vemos cosas así en la Biblia, que no, sino siempre tener esa compasión por todas las situaciones en que pasan los hijos de Dios, pero no es solamente tener compasión, sino llevarla a la acción, y no se lleva a la acción por la fuerza, se lleva a la acción en oración, en ayuno, en ruego y en súplica, buscando siempre la misericordia de Dios. Dice que al final de estas 3 semanas Daniel tuvo una visión de un hombre a la orilla del río Tigris. Es claro que a través de la descripción de las Escrituras, que este hombre era más que un ser humano. En los versículos del 4 al 9 podemos leer esto. Algunos dicen que era el ángel Gabriel. Otros, sin embargo, notan que la descripción es muy similar a la de Cristo glorificado que se nos presenta en Apocalipsis de capítulo 1, versículo 13. Aunque esto no fue visible para los compañeros de Daniel, esta figura provocó tal terror que el corazón de ellos huyó. Ellos se fueron. Como cuando a ti te da mucho miedo, mucho pánico, ¿tú qué haces? Salir corriendo. Dice que su apariencia y su voz abrumaron tanto a Daniel que cayó al suelo en un profundo sueño. ¿Sí? Nos dice la Biblia que el mensajero tomó a Daniel para que se incorporara sobre sus rodillas y sobre la palma de sus manos, y le dio palabras de aliento que le permitieron levantarse, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Cómo es de bueno el Señor, que siempre Él nos fortalece! En esos momentos más difíciles, Él siempre nos fortalece. El mensaje central de esta dramática escena, sin embargo, no fue comunicada con los eventos espectaculares. Este mensajero le dijo a Daniel que estuviera atento. Y claro, yo te pregunto a ti hoy, ¿estamos atentos a todo lo que el Señor quiere decirnos, a todo lo que el Señor quiere enseñarnos, a todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Estamos realmente atentos como le dijo este mensajero a Daniel? Le dijo, estate atento a las palabras que estaba a punto de escuchar, a lo que le iba a decir. ¿Cuál es la disposición de nosotros para escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos realmente prestando atención cada día? Daniel necesitaba entender cómo Dios estaba obrando en los acontecimientos mundiales para poder animar en los días difíciles que se avecinaban. Hermanos, la situación cada día la estamos viendo más drástica, más difícil, más complicada. ¿Cómo nos estamos animando? ¿De qué forma? Debemos de siempre buscar esa forma de animarnos los unos a los otros, pero no animarnos por animarnos, porque tengo que hacerlo, sino animarnos con la palabra de Dios, ¿sí? Y estar siempre ahí, atentos a las palabras del Señor, para poder ayudar a los que más lo necesitan, porque al fin de cuentas siempre va a haber más gente más necesitada que nosotros, y hemos de ser consecuentes con ello. Versículos del 12 al 21, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí,
Uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo dejémoslo hasta ahí, y vuestro príncipe, ¿vale? Dice que este mensajero proporcionó a Daniel información sobre la guerra espiritual que se estaba librando en sus alrededores, versículos 12 y 13. Hermanos, siempre hay una guerra espiritual, siempre hay una batalla en los aires entre el bien y el mal. No lo dudemos por un momento, no pensemos que era solamente en los tiempos de que el pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia, ni por un momento lo pensemos, siempre hay una guerra espiritual. Entonces dice que Dios había escuchado la oración de Daniel en las últimas 3 semanas. Estos versículos probablemente describen las fuerzas demoníacas que operaban en el gobierno persa, bajo el cual vivían los exiliados de Israel. Las escrituras enseñan que hay jerarquías demoníacas, y eso lo podemos buscar en Efesios 1:21 y en Colosenses 2:15. Ahí se nos habla de estas cosas. Dice que en el libro de Daniel vemos que el arcángel Miguel se unió a la batalla, lo cual permitió que el mensajero llegara a Daniel, aunque retrasado. 21 días de retraso para poder llegar a Daniel y explicarle las cosas. El mensaje que le transmite a Daniel es sobre el futuro del pueblo judío. Versículo 14. El ángel tocó sus labios y le dio fuerzas para hablar. ¿Se imaginan cómo sería eso? Que pases por una situación así y no puedas ni hablar. Que tengas una experiencia de esa magnitud y no puedas ni hablar, hermano. Pero gracias a Dios que cuando estas cosas acontecen, y si son de Dios, el Señor también nos ayuda y nos fortalece para que las podamos sobrellevar, ¿sí? No como muchos que pierden el control y pierden el conocimiento en medio de esas experiencias, entre comillas. No, Dios es un Dios de orden. A Dios no le gustan las cosas hechas así de cualquier manera. Él todo cuando lo hace bien, porque ese es el Dios al que servimos. Daniel reconoció humildemente la debilidad que sentía por causa de la visión, ¿sí? El ángel nuevamente fortaleció a Daniel con un toque, recordándole que era amado y que era estimado por Dios. Imaginémonos la intimidad que tenía Daniel con el Señor, para que venga el mensajero y le diga: tú eres muy amado, tú eres muy estimado por Dios. Ay, hermanos, qué bueno que el Señor también diga eso de nosotros. Daniel no debía temer, sino que recibió la paz y la fortaleza de Dios en ese momento. Hermanos, acostumbrémonos a recibir la paz que el Señor nos quiere dar. No nos quedemos turbados, no nos preocupemos, recibamos la paz que el Señor nos da. Dice que el mensajero le dijo a Daniel la razón de su venida. Después de entregarle este mensaje, regresaría a la batalla junto a Miguel, por el bien de los judíos, porque ya el tiempo de exilio se había terminado y había una batalla encarnizada en los aires, porque al diablo no le convenía que el pueblo judío volviera a salir de la esclavitud
y volviera a servirle a Dios. Él nunca ha querido eso, igual que no quiere que nosotros le sirvamos a Dios de ninguna de las maneras. Anteriormente el mensajero había sido parte de esta lucha continua cuando ayudó a Darío, el Medo. Eso está en el capítulo 11, versículo 1. Lo podemos leer, dice: y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y para fortalecerlo. ¿Quién? El mensajero, el que vino a transmitir el mensaje a Daniel, ¿sí? Dice que esto probablemente se refiere a la disposición de Darío a favor del pueblo judío, ya que les permitió regresar a su tierra y reconstruir los muros y el templo en Jerusalén. Acordémonos que cuando ya terminó el tiempo del exilio, este Darío, el Medo, que estaba gobernando bajo los persas, él permitió que el pueblo judío regresara, que muchos de ellos regresaran a reconstruir los muros y el templo. Esto lo vimos en la lección pasada. Cuando se menciona al príncipe de Grecia uniéndose a la lucha, destacó el papel de Grecia en los eventos del futuro. Acordémonos que el pueblo de Israel pasó de tener unos gobernantes que los sometieron a tener otros. No porque ellos no tuvieran su propia tierra, que la tenían su propia tierra, pero a raíz de la desobediencia les tocó estar subyugados por su desobediencia y por su idolatría. El pueblo de Dios brilla en la oscuridad. Capítulo 11, versículo, vamos a leer del 2 al 10, dice: ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a su descendiente, ni según el dominio con que dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos, y se le hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Ahí leemos hasta el versículo 5. Dice que el mensajero le habla a Daniel de 3 reyes de Persia que llegarían al poder entre Ciro y Jerjes. Dice que este Jerjes también es conocido como Asuero. Y cabe señalar que hay más de un rey Jerjes en la historia de Persia, ¿vale? Porque por lo general repetían el nombre, ¿sí? Dice: este hombre Jerjes levantó un vasto ejército para conquistar Grecia, pero sufrió 2 grandes derrotas en 2 años. O sea que sus planes no salieron como él se lo pensaba, lo que terminó su campaña. En este punto ya la vista se traslada a los griegos. O sea, cuando este hombre, el último, vamos a decir el Jerjes que levantó estos ejércitos grandes y intentó ir a conquistar Grecia, fue un fracaso total. Y yo creo que de aquí también podemos sacar enseñanza, porque cuando nosotros vamos en nuestra fuerza, siempre fracasamos. Si nosotros vamos en el poder de Dios, con la ayuda de Dios, y guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, las cosas salen bien. Pero aquí vemos de que el hombre sin Dios no es nada, ¿vale? Entonces este hombre fracasó y ya entra en escena lo que es todo los griegos. Dice que en Grecia sufrió grandes derrotas en 2 años, lo que terminó su campaña. En este punto ya la vista se traslada a los griegos y se observa el ascenso de Alejandro Magno, ¿sí? Que esto ya también lo hemos visto en otros estudios, cuando Daniel tuvo las otras visiones. Después de la muerte de Alejandro Magno, ese imperio se dividió entre 4 de sus generales, y 2 de estos reinos
afectaron el curso de la historia de los judíos. No los 4, sino 2 de los 4 afectaron el curso de la historia de los judíos. Los ptolemaicos en Egipto y los seleucidas en Siria, versículos del 5 al 35 del capítulo 11. Estos 2 reinos controlaron a Israel hasta la rebelión de los macabeos. Todo lo que estamos hablando aquí ya es un recuento histórico. A partir del versículo 21, la visión profética se centra en Antíoco Epifanes. Tal como lo hemos visto anteriormente, este hombre disfrutará del éxito de muchos de sus esfuerzos militares y de sus actividades políticas. O sea, él cuando llegó al poder fue alguien que disfrutó mucho de todos sus logros militares y políticos, mayormente a través del engaño, porque nunca hizo nada con honestidad, todo lo hizo mal. Y bueno, el versículo 28 describe cómo cómo fue el camino a Siria para lidiar con una revuelta que había allí. Y de paso por Jerusalén saqueó el templo e interrumpió las prácticas de adoración en el templo. Esto ya lo hemos estudiado en otras clases que hemos visto de Daniel, ¿sí? Dice que este hombre perseguirá grandes conquistas en Egipto, pero no tendrá éxito y volcará su frustración sobre el pueblo judío. Él quería conquistar más y quería ser él el que mandaba, el que decía, y en Egipto no pudo. Y entonces se frustró tanto que se volcó contra Israel. Versículos 29 y 30. Dice que él trataba favorablemente a aquellos que aceptaban sus costumbres y la religión griega. Sí, es como aquello. Si tomas agüita conmigo y te gusta el agüita que yo te doy, pues eres mi amigo. Pero si no tomas de la agüita que a mí me gusta, pues no vas a ser mi amigo. Esto hacía este hombre, ¿sí? Él comulgaba y simpatizaba con aquellos que simpatizaran con sus costumbres y con su religión. Y dice que este hombre, aparte de comulgar con estas personas y que las buscaba y las encontraba, porque había quien sí se sometía a sus costumbres y a su religión, entonces les pedía ayuda para acabar con la adoración en el templo. Y de hecho los sacrificios se detuvieron en el templo mientras este hombre estuvo en el poder. Este hombre fue malísimo, el Antíoco este. Dice que una estatua de Zeus se instaló en el templo, que era la abominación desoladora. Eso está en el versículo 31 del capítulo 11. Los judíos fieles resistirían a Antíoco y sería derrotado en las revueltas de los macabeos, lo que permitiría a los judíos volver a limpiar el templo y restaurar su adoración y sus prácticas. De esta forma fue que ellos pudieron volver a adentrar al templo, limpiarlo y que pudieran volver a comenzar sus prácticas. Sí, eso está en los versículos 32 al 35. Entonces, de Daniel 11:36 al 12:4 leemos. Vamos a buscarlo y leemos. Del 11:36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar a Dios de las fortalezas, Dios de sus padres. No conocieron, lo honrarán con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
Esto dice en el 36, 37 y 38. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por las tierras y inundarán y pasarán. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Lo dejamos hasta el 42, 11:42. Dice, la visión avanza hacia el futuro lejano, señalando al anticristo, que se levantará durante el periodo de la tribulación. Será un rey, pero también profesará de ser un Dios. Así que esto ya, cuando vamos leyendo hasta el 12:4, que ya nos habla del fin de los tiempos, entonces ya vemos que va adentrando en la parte que aún no se ha cumplido. Dice que el anticristo disfrutará del éxito por un tiempo y recompensará a los que trabajan con él. Versículos 38 y 39. Ocupará la tierra Satanás y dominará muchos países, ganará el control de sus recursos. Versículos del 40 al 43. Pero también enfrentará oposición. Los ejércitos del este y del norte lo enfrentarán en una serie de batallas. Versículo 44. El versículo 45 habla de la batalla de Armagedón, esa que tanto se habla y de la que tanto se sacan temas escatológicos. Al final de la gran tribulación, eso está en Apocalipsis 19, 17 al 21. Allí se describe cómo Jesús derrota al anticristo y sus ejércitos. En Daniel 12:1 relata cómo el arcángel Miguel defenderá al pueblo judío en este momento. O sea, Dios siempre los cuida, siempre los guarda. Ellos han sufrido un montón, han sufrido el holocausto y han sufrido muchas otras cosas, pero Dios siempre está con ellos, siempre los está guardando. La liberación llegará para todos aquellos cuyo nombre esté escrito en el libro. Probablemente se refiere al libro de la vida. Eso está en el Salmo 69, 28 y en Apocalipsis 21, 15. Los acontecimientos de los últimos tiempos también incluyen la resurrección. Los justos resucitarán para experimentar la vida eterna, mientras que los malvados enfrentarán el castigo eterno. Daniel 12:2. Los justos que se describen en la primera resurrección se describen como sabios. Se dice que los que guían a otros a la justicia brillan como estrellas. Versículo 3. Se le dijo a Daniel que sellara el libro y que trataba el tiempo del fin, ya que trataba del tiempo del fin. Versículo 4. Sin embargo, la comprensión de la visión vendrá en los últimos días a aquellos que estudian fielmente la palabra del Señor, sin añadirle y sin quitarle. Entonces el Señor poco a poco va revelando y va mostrando lo que falta, lo que queda, y hemos de ser fieles, hermanos, a la interpretación de la palabra, porque con los temas escatológicos se especula demasiado y hemos de acercarnos no solamente a los temas escatológicos, sino a toda la palabra de Dios con temor y con temblor, porque hay muchos temas en la Biblia que son mal interpretados y eso no está bien. Los tiempos del fin, capítulo 12, versículos del 5 al 10. Vamos a leer estos 5 versículos. Dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por él, por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del pueblo del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y le dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y después el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurados el varón que espera y llega a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. Lo he leído hasta el versículo 13. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo sucederán estas cosas? Será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Versículo 7. Esto apunta a un tiempo en nuestro futuro, anticipando el ascenso del anticristo como la bestia del mar, en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. Daniel no podía entender estas cosas. Versículo 8, se mantendría en secreto hasta el último tiempo. Sin embargo, Daniel debería permanecer fiel al Señor, igual nosotros. Así no entendamos las cosas, porque muchas veces no entendemos nada de lo que pasa a nuestro alrededor, ni entendemos muchas cosas de las que hay escritas en la palabra de Dios. Pero hemos de permanecer fieles al Señor, a pesar de nuestra incapacidad para entender, porque muchas veces ponemos esa incapacidad para entender como una excusa para no ser obedientes a la palabra de Dios, y no debe de ser así. Dice que Daniel podría confiar en que Dios cumpliría lo que había anunciado. El propósito de Dios en todo esto es la redención de muchos. Versículo 9 y versículo 10. Los sabios se volverán a Dios. Sin embargo, otros continuarán sus malos caminos, a pesar de los horribles acontecimientos de los últimos tiempos, porque el tiempo final no va a ser que todo es bueno y todo es bonito. No. El tiempo final no va a ser todo bueno y todo bonito. Cuando lleguen esos momentos van a pasar cosas muy terribles y circunstancias que van a ser desesperantes, hermanos. Por eso, de ahí la importancia de que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, de que seamos fieles al Señor, nos mantengamos firmes, que no dejemos que nos paralice el temor, porque muchas veces el temor nos paraliza y le hacemos más caso al temor que a la palabra de Dios. Fiel es Dios, Él nos cuidará, y si hemos de partir antes de su venida, pues gloria a Dios, pero hemos de permanecer fieles al Señor, no dejarnos llevar por esas situaciones que nos paralizan, nos meten miedo en el cuerpo, y que si esto y que si aquello. Sí, hermano, todo eso está aconteciendo y se está preparando. Cuando menos pensemos, se va a manifestar aquel que falta porque se manifieste. Y Él va a empezar muy bien, y va a ofrecer tranquilidad, y va a ofrecer paz, y va a ofrecer cosas buenas. Pero eso va a ser temporal. Cuando a Él le parezca, la cosa se va a torcer y todos a hacer lo que Él diga, o a cortar cabezas, y va a cortar muchas. Entonces nosotros hemos de permanecer fieles a nuestro Dios. Hemos de ser valientes, hemos de cuidar nuestra fe con temor y con temblor. No nos importe que todo esté mal,
No, hermanos, ¿sabe qué nos debe de preocupar? Ganar a muchos para Cristo, llevar a muchas almas a la salvación. Eso sí nos debe de preocupar, eso sí debemos de estar apuraditos y afanados. Pero por tener más dinerito en el banco, por ponernos ropa buena, bonita, cara, por presumir de grandeza y de no sé qué, eso es temporal, eso es vano, eso es pasajero. Y cuando menos lo esperemos, hermano, todo eso se va a acabar. La fidelidad es necesaria. Hemos de tener claro esto. Si nosotros no somos fieles al Señor, difícilmente vamos a poder alcanzar todas esas promesas que hay en la palabra de Dios para nuestras vidas. Hemos de ser fieles y fieles hasta el final. No sabemos cuál es el final que nos va a tocar, pero hemos de permanecer fieles. Y entonces el Señor está con nosotros, el Señor nos guarda, el Señor nos honra, el Señor nos ayuda, nos fortalece en medio de nuestras debilidades y nos sostiene en medio de nuestras luchas y nuestras dificultades. Lo único que se nos pide es que seamos fieles y que entreguemos nuestro corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo lo dejo hasta aquí, hermanos, y que el Señor les bendiga mucho. Y pues nada, hasta la próxima, que estéis bien. Bueno, pues ya hemos acabado, ya hoy hemos acabado todo, así que vamos a hacer una pequeña oración para finalizar y dar por acabado la reunión de hoy. Padre Celestial, Padre amado, muchas gracias, Dios, por este privilegio que nos das, por estos medios que nos das para poder seguir activos, para poder seguir aprendiendo y escuchando de ti, Dios. Te doy muchas gracias por la vida de cada hermano que ha estado atento y te pido que siempre llevemos la palabra en nuestros corazones y que no la olvidemos, Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.